Muy buenas a todos, bienvenidos a mi proyecto. Me llamo Miguel Coronel y les vengo a hablar sobre la electricidad e instrumentos de mediciones eléctricas. Espero que disfruten de la explicación y que sean capaces de entender los temas a mencionar. Entonces, comenzaré con el video. Partiré por las generalidades eléctricas, las cuales son importantes para una mayor comprensión. Por lo menos aquí tenemos a la electricidad, la cual es el conjunto de fenómenos relacionados con la presencia y flujo de carga eléctrica. Se puede manifestar en muchas formas, tales como los rayos, la electricidad estática y la inducción electromagnética. Tenemos el campo magnético, que es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Las cargas aquí, por lo general, se repelen cuando tienen la misma polaridad y se atraen al tener diferente polaridad. También está la tensión, que es el trabajo a realizar por la unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado. Luego está el circuito, que es una interconexión de componentes eléctricos que se encargan de transportar la corriente a través de una tecla cerrada. Dichos componentes, aquí tenemos las fuentes, los resistores, los transistores, los capacitores, etc. Y por último está el campo electromagnético, que es una combinación de ondas eléctricas y magnéticas producidas por la oscilación o aceleración de cargas eléctricas que se desplazan a la velocidad de la luz y que pueden viajar por el espacio y por el vacío. Continuando en la parte de parámetros eléctricos, tenemos la tensión, que es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Dicho potencial viajará desde un punto mayor a uno menor. Y tenemos la corriente, que es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como el flujo de partículas cargadas, como electrones o iones, que se mueven a través de un conductor o un espacio. La tensión es un voltaje, ¿ok? Es básicamente eso. Y la manera de describir la relación entre ambos sería básicamente la siguiente. El voltaje sería la fuerza con la que fluyen las partículas cargadas, mientras que la corriente sería básicamente la cantidad de partículas que fluyen dentro del cable. Pasamos a la frecuencia, que es el valor nominal de las oscilaciones de la corriente alterna. La corriente alterna tiene un cambio de sentido en el tiempo, pasando de positivo a negativo, cierta cantidad de veces durante un segundo. Esto es lo que describe la frecuencia básicamente. Y por último tenemos la potencia, que es la porción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. La potencia es básicamente la descripción total de cómo la corriente y el voltaje se relacionan. Para entenderlo mejor hay que recordar que todo objeto desprende energía. Dicha energía está en forma de calor. Esto aplica para el ser humano, que se mueve y desprende sudor para regular su temperatura interna. Aplica también para el auto o para cualquier otro vehículo y aplica también para las partículas que fluyen en un conductor, ya que cada partícula también tiene energía que se pierde en forma de calor. Es por esta razón que hay que verificar la potencia dentro de un aparato eléctrico y así poderlo tener en cuenta para optimizar su rendimiento. Muy bien, aquí tenemos los métodos de medición, los cuales explicaré rápidamente. Primero tenemos los métodos de deflexión. En estos métodos, la deflexión del instrumento constituye la base de la evaluación de la magnitud. La señal, es decir, la magnitud, produce en el instrumento un efecto, generalmente un desplazamiento, y este efecto origina autosimilar, pero por supuesto en alguna parte del instrumento. La lectura es posible cuando ambos efectos se equilibran. Y también tenemos el método cero. En este, la indicación nula o cero de un instrumento lleva a determinar la magnitud a partir de otras condiciones conocidas. Por lo tanto, la deflexión del instrumento no constituye la base para la evaluación de la magnitud. Además, en los métodos de cero, el efecto de posición es equilibrado en todo instante. Aquí tenemos una herramienta muy usada para medir, las cuales son los indicadores digitales. Esto nos permite visualizar parámetros como la temperatura, la humedad del aire, la vibración, las señales normalizadas, etc. Los indicadores digitales con chasis de inserción se instalan normalmente en un panel con otros indicadores digitales o sistemas de regulación. Aquí también se habla del efecto de carga, conocido como regulación, el cual tiene que ver con el error en la medición de un determinado parámetro, cuando se emplea un determinado instrumento que modifica el sistema a medir. El motivo del por qué pasa esto es simplemente debido a que la herramienta toma un poco de energía a medir, haciendo que se altere la medición. Muy bien, una vez que ya hemos hablado sobre las generalidades y parámetros eléctricos y así también sobre los métodos de medición, empezaré a hablar sobre el amperímetro. ¿Y qué es el amperímetro? Pues es un simple galvanómetro con una resistencia en paralelo llamada resistencia shunt.
El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas, aunque el aparato descrito actualmente corresponde al diseño original, ya que en la actualidad los amperímetros utilizan un conversor analógico digital para la lectura de cada caída de tensión en un resistor por el que circula la corriente a medir. La lectura del conversor es leída por un microprocesador que realiza cálculos para representar en un display numérico el valor de la corriente eléctrica circulante. Con respecto a las resistencias eléctricas internas, por lo general son muy pequeñas, entre 0,01 ohm y 0,1 ohm. Con valores resistivos tan pequeños, las alteraciones no suelen tener importancia. Los amperímetros, como cualquier aparato de medida, tienen una o varias escalas que nos dicen la máxima intensidad que pueden medir en cada una de las escalas. Como se observa en esta primera imagen, se puede observar que según su escala, su valor máximo es de 1 miliamperio, ya que con el tiempo y con la demanda energética subió el amperaje promedio y con el tiempo se intentó elevar las escalas de los amperímetros. Actualmente hay amperímetros que pueden incluso medir escalas de más de 10 amperios, como se ve en esta otra imagen. Muy bien, una vez que he hablado sobre el amperímetro, procederé a explicar lo que es el potenciómetro. ¿Y qué es el potenciómetro? Pues es un dispositivo que nos permite aumentar o disminuir el flujo de corriente dentro de un circuito. El usuario, al manipularlo, obtiene entre el terminal central, es decir, el cursor, y uno de los extremos, una fracción de la diferencia potencial total. Se comporta como un divisor de tensión o división de voltaje. Las partes de un potenciómetro son los terminales fijos, en el que normalmente solo uno de ellos se conecta al circuito eléctrico. El terminal variable, siendo este el que se conecta al circuito y permite que el valor de la resistencia eléctrica del potenciómetro sea variable. La flecha o el cursor, que es la parte del potenciómetro que modifica el valor de la resistencia eléctrica. Es decir, la posición del cursor determinará el valor de la resistencia, de manera que cuanto más material resistivo haya entre los dos terminales conectados, mayor será el valor de la resistencia. Y por último tenemos el material resistivo, el cual actúa como una resistencia eléctrica y que por lo tanto dificulta el paso de la corriente eléctrica. Los usos más comunes del potenciómetro son los referidos al control de funciones de equipos eléctricos, como el volumen en los equipos de audio y el contraste o el brillo en la imagen del televisor. Pues también se describen otros usos, como anteriormente ya mencionamos, los equipos de música utilizan un potenciómetro para regular el volumen del sonido. También lo usan los televisores que emiten sonido. Las lámparas o luces regulables usan un potenciómetro para controlar la intensidad. Un ventilador que puede girar a diferentes velocidades generalmente emplea un potenciómetro para cambiar su velocidad. Y un acelerador, como por ejemplo el acelerador de un coche, sirve para aumentar su velocidad. Y normalmente lleva un potenciómetro para saber la posición en la que se encuentra. Siguiendo con la explicación, procederé a explicar lo que es un osciloscopio. Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico usado para la representación gráfica de señales eléctricas que puede variar en el tiempo. Permite ver la evolución temporal de diferentes señales presentes en los circuitos electrónicos. Estos aparatos cuentan con unos conmutadores que permiten el ajuste de la escalera de tiempo y de voltaje. ¿Y qué es un conmutador? Pues un conmutador es un dispositivo electrónico o eléctrico que permite modificar el camino que deben seguir los electrones. Son típicos aquellos que son manuales, como los usados en las viviendas y en dispositivos eléctricos, y los que poseen algunos componentes eléctricos coelectrónicos como el relé. Se asemejan a los interruptores en su forma exterior, pero los conmutadores, una vez que desconectan un circuito, conectan otro inmediatamente. Es mediante este mecanismo por el cual regulan las escaleras de tiempo y de voltaje. Muy bien, una vez que he hablado sobre el osciloscopio, procederé a hablar sobre las partes del mismo. Aquí hablaremos de las partes de un osciloscopio digital, así como de su función. Para ello, empecemos con las partes externas. Estas normalmente tienen todos los conectores de entrada para hacer mediciones de señales, así como los botones y las perillas de control. En las siguientes dos imágenes podemos observar las partes delantera y trasera de un osciloscopio. En la parte frontal, como podemos ver aquí en esta imagen, cuenta con todos los controles necesarios para operar el equipo. Tenemos los siguientes elementos o partes de un osciloscopio, las cuales son las siguientes. Tenemos el display, en el que algunos dispositivos incluso cuentan con pantallas táctiles. Esta nos muestra la forma de onda y las mediciones realizadas. Tenemos el botón de encendido, el cual se utiliza para prender o apagar el instrumento. Tenemos los canales electrónicos, los cuales son las entradas para las señales analógicas. Normalmente aquí es donde se conecta la punta del osciloscopio para conectarnos al circuito. Existen en osciloscopios de 2, 4, 6 u 8 canales analógicos. Tenemos el canal RF, el cual es una conexión al analizador de espectro, y está disponible en los osciloscopios de dominio mixto.
Tenemos los canales digitales, que permiten la entrada del analizador lógico en los osciloscopios de señales mixtas. El número de entradas digitales depende del modelo. Tenemos los botones de menú. Aquí se encuentra la navegación para todas las opciones del osciloscopio, tales como guardar, imprimir, utilidades, hora y fecha, entre muchas otras. Tenemos la escala horizontal, en la cual se regula la posición y escala en el tiempo de la señal. Es decir, determinamos cuántos segundos, milisegundos, microsegundos por división vamos a visualizar en el display. Tenemos la escala vertical. Sirve para regular la amplitud de la señal en el display para apreciar mejor detalles o distintas señales. Tenemos el trigger, el cual nos permite sincronizar el muestreo y la captura de la señal en algún punto específico. En otras palabras, nos permite decidir qué parte de la forma de onda capturada para ver en el display. Y tenemos los controles de adquisición, que permiten controlar la velocidad de captura, la longitud de registro utilizada, la velocidad de muestreo, entre muchos otros parámetros. En la parte trasera se encuentran principalmente los conectores y las salidas. También podemos ver aquí la ventilación, que es la rejilla que permite un buen flujo de aire para evitar el sobrecalentamiento. Tenemos la conexión AC, en la cual va el cable de alimentación para poder iniciar el equipo. Tenemos las salidas de generador de funciones, ya que en algunos osciloscopios cuentan con generador de funciones integrado. Tenemos la salida auxiliar, la cual tiene muchas funciones, pero entre ellas es la de sincronización o automatización. Y tenemos los puertos de comunicación y video. Cuentan con conectores USB, LAN LXI, tenemos también de HDMI, VGA, entre otros, para el control a través de la computadora, automatización y mostrar datos en pantallas externas. Explicaré también sobre cómo interactúa la señal dentro del circuito del osciloscopio. Como podemos ver, la primera etapa por la que se encuentra la señal es la de un amplificador. Esto permite ajustar la amplitud y el rango en el que se mostrará la señal. Esta primera etapa es fundamental para visualizar señales pequeñas. Luego viene el convertidor analógico digital, el cual muestra la señal en puntos específicos para poder guardarla de forma digital. Esto se realiza con un reloj de super alta estabilidad para determinar en qué momento sucede cada cosa. La velocidad con la que se muestra este proceso se conoce como velocidad de muestreo, la cual se mide en muestras sobre segundo. Luego, en la siguiente parte, los puntos de muestreo en el conversor son guardados en la memoria de adquisición o longitud de registro. Varios puntos de muestreo forman un punto de forma de onda y varios puntos de forma de onda conforman la señal en el display. La longitud de registro en las ondas de datos muestra los números de puntos de forma de onda que tiene cada osciloscopio. Aquí entra en juego la configuración de disparo que selecciona qué se guarda en la memoria y por lo tanto qué se muestra en el display. Y por último, el microprocesador procesa la señal, coordina todos los controles que realiza el usuario y muestra la señal en el display, así como una computadora sería básicamente el cerebro del osciloscopio. En las partes internas se dividen en tarjetas para optimizar la construcción del equipo. Se dividen de la siguiente manera. Primero tenemos la tarjeta de adquisición principal, la cual contiene los componentes más importantes del mismo. Por eso es que podemos ver en el dibujo que se encuentran grandes pedazos de metal como disipadores de calor para los circuitos integrados. Dependiendo de la topología y el diseño, podemos tener un conversor analógico digital por cada canal analógico. Esto garantiza que la velocidad de muestreo siempre sea la misma sin importar el número de canales que estemos usando. Asimismo, con los osciloscopios de hoy en día es común encontrar FPGAs que se encargan de hacer el procesamiento de las señales. Luego tenemos el front-end osciloscopio. Esta parte es la primera con la que se encuentra la señal. Es aquella que se encarga del condicionamiento para poder ser digitalizada y procesada. Algunos osciloscopios cuentan con terminación de 1 megaohm o de 50 ohm. Esto es para poder hacer el acople de impedancia adecuado y evitar distorsiones en la señal. Para realizar este acoplamiento se tienen elevadores electromagnéticos que permiten la conexión con las terminaciones. También tenemos relevadores para el acoplamiento de AC o DC. Esto permite que la señal con algún offset o descartar cualquier componente DC. Asimismo, al ser lo primero con lo que se encuentra la señal, tenemos el amplificador y en algunos modelos un circuito integrado específico para realizar toda la lógica de disparo y garantizar que con el instrumento podemos ver lo que queremos ver. Por último, cada osciloscopio tiene su propia fuente de poder para cambiar la energía eléctrica de AC a DC.
Asimismo, cuenta con varios encoders, potenciómetros y botones para formar las perillas y botones de control. Muy bien, aquí tenemos el último punto, que es el tubo de rayos catódicos, que es básicamente una tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos catódicos constantemente dirigido contra una pantalla electroluminiscente. Pues, ¿y qué son los rayos catódicos? Pues son corrientes de electrones en tubos de vacío, es decir, en los tubos de cristal que se equipan por lo menos con dos electrodos, un cátodo y un ánodo, en una configuración conocida como diodo. ¿Sí? El principio de los rayos catódicos se usan en los diodos que se usan actualmente. Repasemos y recordemos que un catión es un átomo con carga positiva, mientras que el anión tiene carga negativa. Al primero recibirá una reducción, siendo una reducción una aceptación de electrones por parte del anión, el cual tiene electrones extra o carga negativa. Por lo tanto, el anión recibirá una oxidación. Pues, ¿cómo funciona? Pues básicamente las paredes internas del vidrio detrás del ánodo están cubiertas por un material fluorescente. Brillan intensamente. Una capa de metal colocada entre los electrodos proyecta una sombra en la capa fluorescente. Esto significa que la causa de la emisión de luz son los rayos emitidos por los cátodos al golpear la capa fluorescente. Dichos rayos pueden ser desviados por campos magnéticos. La pantalla que se muestra acá está hecha de vidrio y recubierta de fósforo y plomo. El primero permite reproducir la imagen proveniente del haz de rayos catódicos, mientras que el segundo bloquea básicamente la emisión de rayos X para proteger al usuario de sus radiaciones. Muy bien, resumiendo todos los puntos, tenemos básicamente que, primero, el amperímetro y el osciloscopio nos ayudan a detectar señales eléctricas. El potenciómetro nos permite ajustar el flujo de electricidad a voluntad. Los parámetros eléctricos hablan de las relaciones entre voltaje y corriente, y por último que los tubos de rayos catódicos usan el principio de los diodos para poder funcionar y emitir luz. Muy bien, espero que les haya gustado, espero que hayan sido capaces de comprender todos los puntos explicados aquí y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Adiós.